Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy nos metemos en un tema, bueno, un territorio que para muchas familias es casi una zona de combate, la adolescencia. Vamos a explorar ese pulso constante entre la necesidad de independencia de los jóvenes y una dinámica familiar que de repente parece que ya no responde a las viejas reglas. Totalmente. Y para navegar este territorio, pues nos hemos basado en varios textos académicos de psicología, de educación. La idea no es dar recetas mágicas, sino, entender qué nos dice la investigación sobre lo que de verdad está pasando en esas casas. Claro. Qué hay de mito y qué de realidad en todo lo que oímos. Eso me interesa un montón, lo del mito y la realidad, porque los temas que vamos a tocar son los que están en todas las conversaciones, ¿no? Esa famosa búsqueda de autonomía, Ajá. que a veces parece una declaración de guerra, el llamado vacío intergeneracional, que no sé yo hasta qué punto es real. Mm. Y sobre todo cómo influye la forma en que los padres se educan en todo este cóctel. Esa es la clave. Vamos a intentar ir más allá del estereotipo del adolescente encerrado en su cuarto que no habla con nadie. Sí. Y de los padres que solo saben gritar, ¿no? Los datos a menudo cuentan una historia mucho más matizada y sorprendentemente más optimista. Pues mira, empecemos por ahí, por el principio de todo. La autonomía. Los textos lo marcan como la gran tarea del adolescente. Quieren su propio espacio, tomar sus decisiones, vamos, que les dejen en paz. Sí, Pero me imagino que cuando un hijo o una hija empieza a pedir más libertad, la primera reacción de muchos padres no es precisamente la calma. ¿Qué dicen los estudios sobre eso? has dado en el clavo. La reacción más instintiva y la más común es el miedo. El miedo. Un miedo a perder el control, a que sus hijos se equivoquen, a que se les escapen de las manos. Y ese miedo, pues a menudo se traduce en una estrategia que es contraproducente. Aumentar el control. Exacto, más control, más normas, más vigilancia. Interpretan la búsqueda de autonomía, que en realidad es un proceso de desarrollo sano y necesario, como un acto de pura rebeldía. Claro, es la lógica de si aprieto más la cuerda no se me escapará, cuando a lo mejor lo que consigues es que se rompa. Exactamente. Y aquí hay una idea fundamental que la subrayó un autor, Santrock, y es que esa búsqueda de autonomía, casi nunca, por no decir nunca, significa una pérdida de afecto hacia los padres. O sea que no es que dejen de quererles. Para nada, el vínculo sigue ahí, es esencial. Lo que el adolescente está pidiendo es que esa relación evolucione. Las familias que los textos llaman psicológicamente sanas son las que entienden esto y Se adaptan. se adaptan, empiezan a tratar al adolescente de una forma más simétrica, le incluyen en las decisiones, negocian. Las que no, se quedan atrapadas en una lucha de poder que no lleva a ninguna parte. Hay un estudio que menciona en los materiales que me pareció fascinante, porque pone esto en cifras. El de Larson y sus colaboradores, que hicieron algo llamado método de muestreo de experiencias. Suena muy técnico, pero la idea es brillante. Es una maravilla de estudio. Básicamente, les dieron buscas a unos adolescentes, estamos hablando de 1996, la tecnología era la que era, y les enviaban señales en momentos aleatorios del día. Ajá. Cuando sonaba, tenían que sacar una libreta y apuntar qué estaban haciendo y cómo se sentían. Es como una foto instantánea de su vida real sin filtros. Y el resultado es lo que me dejó de piedra, porque uno esperaría que a medida que crecen, el tiempo con la familia cayera en picado. Y sí, el tiempo total en grupo disminuye. Pero, y aquí viene lo increíble, A ver, el tiempo que pasan a solas con su padre o con su madre apenas cambia entre los 10 y los 18 años. fíjate qué dato más potente. Rompe por completo la idea de que el adolescente se aísla de sus padres. Totalmente. Lo que cambia es la forma de la relación. Pasan de estar en un grupo familiar grande a buscar momentos de más calidad de uno a uno. La conclusión es que autonomía y conexión no son polos opuestos que luchan entre sí. Claro. Son dos caras de la misma moneda. Para poder volar, necesitan sentir que tienen una pista de aterrizaje segura a la que volver. Entendido. Es una renegociación, no una ruptura. Pero claro, toda negociación tiene sus roces. Y esto me lleva directamente al segundo gran tema, el conflicto. El famoso y temido vacío intergeneracional. Uf, ¿Es una guerra abierta en la mayoría de las casas, como nos pintan las películas, o es otro de esos mitos? es posiblemente el mayor mito de todos.
Aquí la brecha entre la percepción social y los datos de la investigación es abismal. La gente espera conflictos tremendos sobre grandes temas, ¿sabes? Drogas, sexo, política. Eso es. Se imaginan a los hijos en las antípodas ideológicas de sus padres. Y la realidad no es esa, ¿verdad? Recuerdo un estudio británico, el de Folgemen, que era demoledor. Con más de 11.000 familias. Demoledor es la palabra. Tanto los padres como los hijos, en una mayoría aplastante, decían tener buenas relaciones. Es más, los jóvenes afirmaban respetar la opinión de sus padres y acudir a ellos para pedir consejos sobre los temas importantes. Ya. Y no es un hallazgo aislado, ¿eh? Otros estudios, como los de Gekas y Seff sobre valores, muestran que padres e hijos suelen compartir las creencias fundamentales sobre el trabajo duro, la honestidad, la importancia de la familia. Entonces, ¿de dónde viene esa sensación de abismo? Si en lo importante están de acuerdo, ¿por qué parece que viven en planetas diferentes? Es una pregunta excelente, y parte de la respuesta está en la percepción. Un estudio de Noller y Callan encontró algo muy curioso. Ambas partes tienden a exagerar las diferencias. Ah, ¿sí? Sí. Los adolescentes ven a sus padres como mucho más conservadores y carcas de lo que realmente son. Y los padres ven a sus hijos como unos radicales y unos inconscientes, mucho más de lo que son en realidad. Es como si se miraran con una lupa que distorsiona. Exacto, como si ambos miraran al otro a través de una lente de aumento. O sea que el conflicto no está tanto en los valores de fondo como en las formas y en el día a día. Ahí está. El conflicto existe, por supuesto que sí, sería absurdo negarlo. Pero no es una guerra generacional. Es una guerrilla doméstica. Me gusta esa imagen. Las batallas se libran por el desorden de la habitación, la hora de llegada, el tiempo que pasan con el móvil, La ropa. la ropa que se ponen. Son temas de la convivencia diaria. El conflicto grave y continuo, ese que realmente daña la relación, solo se da en una minoría de familias, en torno a un 20% según estudios norteamericanos. Y ojo, lo más revelador es que a menudo ese conflicto no empezó en la adolescencia, sino que ya venía de la infancia. Vale, esto cambia bastante el panorama. Si la mayoría de las familias no están en guerra y el conflicto se centra en lo cotidiano, ¿qué es lo que realmente marca la diferencia entre una relación que funciona y una que no? Supongo que tendrá que ver con cómo los padres manejan esa guerra doméstica. Ha sido directo al corazón del asunto. Los materiales lo dejan clarísimo. La clave está en los estilos educativos. Es el concepto central para entenderlo todo. Hay una investigadora, Diana Baumrind, que sentó las bases de todo esto. Ajá. Propuso un modelo muy sencillo, pero muy potente para analizar cómo se comportan los padres. ¿Y cuál es ese modelo? Pues se basa en dos ejes, dos dimensiones. El primero es la exigencia. Cuánto control ejercen, cuántas normas ponen, qué nivel de madurez esperan. Y el segundo eje es la sensibilidad. El nivel de afecto, de calidez, de comunicación que ofrecen. ¿Y de la combinación de esos dos? Exacto. De la combinación de estos dos ejes, si son altos o bajos, surgen 4 estilos de crianza muy diferentes. A ver, vamos a desgranarlos. Supongo que el primero sería alta exigencia y poca sensibilidad. El sargento de hierro, ¿no? Exacto. Ese es el estilo autoritario. Es restrictivo, punitivo, y el valor supremo es la obediencia. La comunicación es unidireccional. La frase que lo resume es, porque lo digo yo y punto. No hay negociación posible. Cero. Y la investigación lo asocia con adolescentes que tienden a ser más ansiosos, con menos habilidades sociales y poca iniciativa. Vale. En el otro extremo tendríamos lo contrario. Mucha sensibilidad, pero muy poca exigencia. El padre o la madre colega. Ese es el estilo indulgente o permisivo. Son padres muy cariñosos, muy implicados, pero que ponen muy pocos límites. Ceden ante cualquier demanda del hijo para no generar conflicto. Y bueno, aunque la intención puede ser buena, los estudios muestran que se asocia con adolescentes más inmaduros con dificultades para controlar sus impulsos. Les falta estructura. Justo. Les falta una estructura externa para aprender a autorregularse. Entiendo. Luego está la peor combinación posible, que imagino que es baja exigencia y baja sensibilidad. Ni normas ni afecto. Efectivamente. Es el estilo indiferente o negligente. Son padres que no están ni física ni emocionalmente. Minimizan el tiempo, la energía que dedican a sus hijos. No saben muy bien dónde están, con quién van. Y los textos son muy claros en esto. Los adolescentes criados en este ambiente son los que presentan mayores riesgos de todo tipo. Y nos queda el cuarto, el que supongo que es el ideal,
¿Alta exigencia y alta sensibilidad? Ese es el estilo con autoridad, o democrático. Y es fascinante porque, a lo largo de décadas y en diferentes culturas, la investigación señala consistentemente que es el que produce los mejores resultados. El que funciona. El que funciona, estos padres combinan lo mejor de los dos mundos. Son cálidos, afectuosos, pero al mismo tiempo son firmes. Ponen normas claras y esperan que se cumplan. Pero, a diferencia del autoritario, explican el porqué de esas normas y están abiertos a dialogar. Animan a la independencia, pero dentro de unos límites. La frase de este estilo no sería una orden, entonces. No, sería más bien una pregunta, en plan, entiendo que estés enfadado, pero hablemos de por qué es importante. ¿Cómo crees que podrías haberlo hecho de otra manera? Buscan la reflexión. Fomentan la responsabilidad, no la obediencia ciega. Y los resultados son claros. Sus hijos suelen tener más autoestima, son más autosuficientes, competentes socialmente. Es que esa combinación de amor, límites y libertad suena a la fórmula del éxito. Un autor, Steinberg, según los apuntes, lo desglosa en 3 patas, ¿no? Sí, y es una forma muy útil de recordarlo. El estilo con autoridad funciona porque los padres, primero, muestran entusiasmo y amor incondicional. Segundo, proporcionan estructura, con reglas y expectativas claras. Y tercero, apoyan la autonomía, es decir, animan al joven a desarrollar su propia individualidad. Es ese equilibrio lo que parece ser mágico. Claro que describir el equilibrio es mucho más fácil que mantenerlo en el día a día, porque los materiales también se ponen en la piel de los padres y muchos lo pasan realmente mal. Se sienten desorientados, ¿no? Totalmente. Como si el manual de instrucciones que usaron durante la infancia hubiera caducado. Es exactamente eso. Y esa sensación genera una ansiedad tremenda y una pérdida de confianza. Aquí los textos introducen un concepto clave, el control percibido. Los padres sienten que a medida que sus hijos crecen, su capacidad de influir en ellos disminuye drásticamente. Y esa percepción de pérdida de control es un veneno. ¿Por qué? ¿Qué provoca? Puede provocar 2 reacciones muy negativas. La primera, como hablábamos al principio, es intentar recuperar el control por la fuerza, volverse más coercitivos, usar castigos más duros, Gritar más. gritar más. Una escalada que solo genera más distancia. La segunda reacción es la contraria, tirar la toalla. Los padres se deprimen, sienten que no pueden hacer nada, desarrollan una especie de indefensión aprendida y se rinden, cayendo en un estilo permisivo o directamente indiferente. Y en medio de todo esto, la comunicación se convierte en el campo de batalla o en la única tabla de salvación posible. Es la única tabla de salvación. Y hay un hallazgo de la investigación reciente que es crucial. Durante mucho tiempo se pensó que el control parental era sinónimo de vigilancia, de saber lo que hace tu hijo porque lo espías. Claro. Pero los estudios demuestran que no es así. El control y la supervisión eficaces dependen directamente de una cosa, de lo que el adolescente cuenta voluntariamente. Espera, eso es muy importante. Me estás diciendo que los padres que mejor saben lo que hacen sus hijos no son los que más controlan, sino aquellos con los que sus hijos más hablan. Exactamente. La supervisión no es un acto de vigilancia, es el resultado de una relación de confianza. Si un adolescente siente que puede contarle a sus padres que ha tenido un problema sin que le caiga un sermón monumental, es más probable que lo haga. Y así es como se enteran. Así es como los padres se enteran de las cosas importantes. El control nace de la comunicación bidireccional, no de la imposición. Es que es un cambio de paradigma total. Y para ilustrar el choque de perspectivas, en los materiales se listan quejas típicas de ambos lados que seguro que a todo el mundo les suenan. Los padres dicen, no me respeta, lo deja todo tirado. ¿Está todo el día con el ordenador? Esa. Y los adolescentes, no me entienden, controlan todo lo que hago, me comparan siempre con los demás. Parecen 2 monólogos que nunca se cruzan. Son 2 mundos quejándose en paralelo. Por eso, al final, las estrategias que propone la investigación son puro sentido común. Pero a veces es lo que más se olvida. La primera, dialogar en lugar de sermonear. Hacer preguntas. Hacer preguntas, no dar discursos. Respetar su privacidad, que no significa no tener límites, sino no invadir su espacio vital. Y equilibrar las críticas con los elogios, para que no sientan que solo te fijas en lo malo. Y una cosa que me pareció muy valiente y necesaria, que los padres también sepan pedir perdón. Fundamental. Pedir perdón cuando te equivocas no te quita autoridad, te la da. Enseña con el ejemplo que todo el mundo comete errores y que lo importante es hacerse responsable. Y por supuesto establecer normas claras, pero que sean negociables.
implicarles en la creación de las reglas. Bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno. Si tuviéramos que resumir las grandes ideas de esta inversión, ¿cuáles serían? Yo diría, primero, que la autonomía del adolescente no es una declaración de guerra, sino una petición para que la relación madure. Los grandes valores, sino la gestión de la convivencia diaria. Y la tercera, y quizá la más útil, es que el estilo educativo que funciona, el llamado con autoridad, es ese difícil equilibrio entre ser un puerto seguro lleno de afecto y un faro firme que marca los límites y las expectativas. Yo añadiría una última reflexión que aparece en los documentos y que me parece muy relevante. La importancia de que toda esta información llegue a las familias. Muchas veces los padres se sienten muy solos, perdidos, Sí, y no saben dónde buscar ayuda. Se destaca el papel fundamental que pueden tener los centros educativos, no solo para educar a los chicos, sino también para formar y dar apoyo a los padres. Crear esa comunidad. absolutamente. Y para cerrar, como siempre, queremos dejar una idea flotando en el aire. Hay una cita preciosa en los materiales que dice: solamente hay dos legados que podemos dejar a nuestros hijos e hijas: las raíces y las alas. Después de todo lo que hemos hablado sobre conexión y autonomía, sobre límites y libertad, la pregunta que nos queda es: ¿cómo encuentra una familia en el día a día el equilibrio exacto para dar a la vez unas raíces lo suficientemente fuertes para que siempre puedan volver y unas alas lo bastante funcionales para que se atrevan a volar lejos?